Estudiantes de transición y primero rinden homenaje a la Virgen María. Primero entran los estudiantes de la Virgen. Segundo, representación del sueño de los 9 años. Tercero, oración. Cuarto, reflexión. Quinto, canción a María. Sexto, salen los estudiantes en la noche. Primero entran los estudiantes y la Virgen. Primero entran los estudiantes y la Virgen.
profundamente grabado en la mente para toda la vida. En el sueño me pareció estar junto a mi casa, viendo muchos chiquillos en pleno juego. Unos reían, otros jugaban, y muchos blasfemaban. Al oír aquellas blasfemias, me metí en medio de ellos para hacerlos callar a puñetazos e insultos. En aquel momento apareció un hombre con rostro luminoso. Me llamó por mi nombre y me mandó a ponerme al frente de aquellos muchachos, añadiendo estas palabras: no con golpes, sino con la mansedumbre y la caridad, deberás ganarte a estos amigos. Ponte pues ahora mismo a enseñarles la fealdad del pecado y la hermosura de la virtud. Aturdido y espantado dije: soy un pobre muchacho ignorante, incapaz de hablar de religión a aquellos jovencitos. En aquel momento los muchachos cesaron en sus riñas, alborotos y blasfemias y rodearon al que hablaba. Sin saber lo que me decía, añadí: ¿quién eres para mandarme esos imposibles? Precisamente porque esto te parece imposible, deberás convertirlo en posible por la obediencia y la adquisición de la ciencia. ¿En dónde? ¿Cómo podré adquirir la ciencia? Yo te daré la maestra, bajo cuya disciplina podrás llegar a ser sabio y sin la cual toda sabiduría se convierte en necedad. ¿Pero quién eres tú que me hablas de esa manera? Yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te acostumbró a saludar 3 veces al día. Mi madre me dice que no me junte con personas que no conozco sin su permiso. Dime entonces, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre, pregúntaselo a mi madre. En aquel momento vi junto a él una señora de aspecto majestuoso, vestida con un manto que resplandecía por todas partes, como si cada uno de sus puntos fuera una estrella refulgente, la cual, viéndome cada vez más desconcertado en mis preguntas y respuestas, me indicó que me acercase a ella y tomándome bondadosamente de la mano me dijo: mira. Al mirar, me di cuenta de que aquellos muchachos habían escapado y vi en su lugar una multitud de cabritos, perros, gatos, osos y varios otros animales. He aquí tu campo, he aquí en donde debes trabajar. Hazte humilde, fuerte y robusto, y lo que veas que ocurre en estos momentos con estos animales, lo deberás tú hacer con mis hijos. Volví entonces la mirada y en vez de ver los animales feroces, aparecieron otros tantos mansos corderitos que, haciendo fiestas al hombre y a la señora, seguían saltando y bailando a su alrededor. En aquel momento, siempre en sueños, me eché a llorar. Pedí que se me hablase de modo que pudiera comprender, pues no alcanzaba a comprender qué quería representar todo aquello. Entonces, ella me puso la mano sobre la cabeza y me dijo: a su debido tiempo, todo lo comprenderás. Dicho esto, un ruido me despertó y desapareció la visión. Quedé muy aturdido. Me parecía que tenía deshechas las manos por los puñetazos que había dado y que me dolía la cara por las bofetadas recibidas. Y después, aquel personaje y aquella señora de tal modo llenaron mi mente por lo dicho y oído, que ya no pude reanudar el sueño aquella noche.
Muy bien por nuestros niños de transición y primero. Excelente.